y también ahí se presentan las curvas de cada país y se van representando los informes de casos que han atendido y se pueden trazar los correspondientes contornos. También incluye un cuadro, este ya es un cuadro que tiene más de 3 semanas de antigüedad, en el que se dice que México puede terminar el 97% de la epidemia para el 10 de junio, el 99% para el 21 de mayo y luego para el 10 de junio y para el 22 de junio puede terminar al 99% y hasta septiembre quedaría formalmente concluida la epidemia, el brote que tenemos actualmente. Y al presentar a México junto con otros países, podemos ver pues que en efecto esto es de hace un par de semanas, México estaba todavía antes de la mitad de la evolución de la curva y pues es una curva considerablemente más alta que por ejemplo la de China, que está en el extremo contrario y que bueno, pues claramente se ve cómo se subió y bajó. Tiene un pico muy grande que corresponde al cambio en la definición de caso. Cuando pasaron de una definición muy estricta a una definición menos estricta, de pronto reclasificaron a muchos de los individuos que habían sido considerados como no COVID y dijeron siempre sí. Y esto quiere decir que durante un brote epidémico o durante una epidemia como la que estamos viviendo, pues todos los casos similares deben de considerarse casos de la enfermedad, aunque no se hayan llevado a cabo las pruebas correspondientes. Y eso hicieron los chinos, les dio muy buen resultado y bueno, pues vemos que hasta el lado derecho tiene por ahí apenas un pequeño piquito que corresponde a la reimportación de casos y que ha dado origen a una decisión para nosotros fuera completamente de consideración, que es la de probar a todos los residentes de la ciudad de Wuhan, es decir, 11 millones de personas que se están tomando muestras y se piensa que van a hacer pruebas para todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Entre otras cosas, que las condiciones de restricción deben de mantenerse al máximo nivel posible. No podemos nosotros pensar en que pues se suelta la restricción a la población y que se les dice pues ya se acabó, salgan todos como parece que lo ha interpretado la población mexicana y que pues eso puede dar origen a muchos problemas. Bueno, regresando al caso de México en particular, miren, esta la preparé hace 10 días para otra presentación con el propósito de mostrar estas líneas blancas del lado derecho que nos dicen aquí se reinician las actividades sociales, educativas y económicas y cómo va nuestra gráfica de frecuencia. Y entonces decimos, bueno, pues nosotros esperaríamos que esto ya hubiera subido y bajado para cuando llegáramos a estas líneas blancas. Y pues no, estamos muy cerquita ya de las líneas. Esto, como les digo, habría que actualizarlo porque es para el 12 de mayo y ya la línea pues está prácticamente tocando, el lunes tocará a la línea blanca, pero lo tocará en un valor todavía más alto. Es decir, vamos a reabrir en medio de la epidemia. Teníamos el 12 de mayo 40,000 casos, ahora tenemos 74,500. Teníamos en ese entonces 4,220 defunciones y ahora tenemos el doble, tenemos 8,134. Y pues bueno, la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, lo que significaría es una gran oportunidad para que dentro de la nueva normalidad nos acostumbremos a tener condiciones epidémicas, pero ya habituales, ya no como algo extraordinario, no a que no tengamos condiciones epidémicas. Entonces debemos de estar muy alertas al respecto. Y bueno, se han propuesto, no nada más en México, en otros lugares del mundo, la posibilidad de manejarse a través de semáforos que nos digan cuáles deben de ser los niveles de alerta que tenemos con respecto a la COVID-19.
Y en esta propuesta, que no es la de México, dice, bueno, cuando tenemos un riesgo muy alto, se deben tomar medidas firmes para limitar todo contacto. Y por firmes no es voluntarias, es verdaderamente tomar decisiones acerca de las posibilidades de comunicación entre los ciudadanos y de permanencia en sus domicilios. En el nivel naranja, que se considera como riesgo muy alto, se debe considerar que se limiten las actividades cotidianas para aumentar la seguridad. ¿Por qué? Porque estaríamos en condiciones de que hay muchos casos, que hay propagación comunitaria y que tenemos muchos que no son detectados, que es la situación que estamos viviendo en México desde que se dijo fase 3. Después tenemos otro escenario, que es el que llamamos amarillo o riesgo moderado. En este nivel amarillo, lo que estaríamos viendo es un número moderado de casos que mayoritariamente son de origen desconocido y que exigen que se aumenten los esfuerzos para limitar la exposición personal. Y luego un nivel verde, donde dice que los casos son raros, que puede utilizarse el rastreo de contactos para controlar al virus y que se deben tomar de manera cotidiana precauciones, que incluyen, por supuesto, el lavado de manos, el no tocarse la cara, el no saludar de mano y el estar teniendo la precaución de no contagiarnos, el uso del cubrebocas, la careta, si se puede, plástica, para protección individual. Y miren, este semáforo que les estoy presentando está aquí, digamos que comparado con lo que es el semáforo de la Ciudad de México, no el semáforo presentado de manera genérica para todo el país. Y entonces aquí nos dice el semáforo de la Ciudad de México que toma en cuenta dos grandes criterios que son los básicos: la capacidad, la ocupación hospitalaria y el incremento de casos o el número de casos que se presenten de manera cotidiana. Cuando la ocupación hospitalaria está por arriba de 65% y cuando se ha mantenido un incremento durante 2 semanas consecutivas, el semáforo permanece en rojo. Pasa a la fase de anaranjado cuando la ocupación hospitalaria está por abajo del 65% y se mantiene una tendencia a la disminución en el número de casos durante un periodo de 2 semanas. Cambiaría a amarillo cuando la ocupación hospitalaria sea menor al 50% y haya 2 semanas de tendencia a la baja en el número de casos. Y finalmente verde cuando la ocupación es baja y estable y es menor a la mitad de la registrada, a la mitad, perdón, a la mitad de la instalada, y los casos no han aumentado. Se mantiene un número bajo y no cambia. Esto corresponde bastante bien con el que había presentado. Y entonces lo que nos dice es, bueno, ¿y qué más le podríamos poner? Desde la UNAM, en semanas recientes, dijimos, bueno, también se pueden tomar en cuenta con un conjunto de variables de carácter social y económico, cuya combinación ponderada nos da un solo número, que es un índice que llamamos vulnerabilidad. Y entonces este índice de vulnerabilidad también fue categorizado en 4 niveles que van de medio hacia alto, luego muy alto y crítico, que nos dice que un municipio del país de México tiene o no mayores niveles de vulnerabilidad y que estos niveles de vulnerabilidad, pues, a su vez, se traducirían en la posibilidad de que haya mayor número de casos y muertes de la enfermedad. Este valor, el índice, ya fue presentado al gobierno federal, se les ofreció como un instrumento que venga a complementar los criterios para la protección comunitaria. Y aquí les muestro cómo se distribuye. Como les decía, está calculado a nivel municipal, combina criterios de disponibilidad de servicios médicos, las condiciones sociales y económicas
y al hacer esta ponderación nos da un valor para cada comunidad. Ven ustedes aquí como crítico, como nivel de vulnerabilidad crítico, lo que está pintado de rojo. Y todos estos son municipios donde es muy posible que por sus condiciones la evolución de un brote de COVID-19 fuese muy desfavorable. Hay una alta correlación entre vulnerabilidad crítica y, y lo que terminó por calificarse como los municipios de la esperanza. Entonces aquí están considerados los valores de vecindad con municipios en los que se han detectado casos y con el índice de vulnerabilidad. Y como pueden ver ustedes, pues la vulnerabilidad, el contagio, las proporciones de contagio son mínimas en los valores críticos del índice de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son las regiones geográficas más alejadas, más inaccesibles y con menos recursos. Es donde solamente van a visitar esos lugares pues, quienes allí viven. No llega gente de fuera y su falta de comunicación con el exterior ha significado hasta el momento en que esto se elaboró un menor nivel de contagio. Desde entonces, en las últimas semana y media, ha cambiado radicalmente y todos estos que se llamaron municipios de la esperanza, pues ya dejaron de serlo. La mitad de estos municipios han empezado a registrar ya contagios. Entonces, esto está tomado también de los documentos oficiales del gobierno de la Ciudad de México y nos dice cuáles son los dos grandes criterios que tienen que ponerse en la balanza para tomar decisiones y enfrentar una condición como esta epidemia de COVID-19. Y son el criterio de salud y el criterio de actividad económica. Entonces, por una parte, tenemos que preocuparnos por la salud de las personas, porque si las personas no tienen salud, pues de nada sirve que tengan posibilidades de llevar a cabo actividades económicas que no llevarían por estar enfermos o por morir. Entonces, ¿cómo se balancean estas dos dimensiones? Es el gran problema y para ello, pues bueno, se debe de tomar en cuenta cuál es el tipo de convivencia que podemos tener, en qué condiciones sería más humana y más solidaria la convivencia y estas condiciones de qué manera van a impactar en términos de la relación que tenemos los habitantes con los espacios urbanos. Entonces vamos a requerir de una manera nueva de relación conforme vaya avanzando esta epidemia y no tengamos la posibilidad de considerarnos ya libres de riesgo y en el camino podemos incurrir en injusticias y en diferenciales de pérdida de igualdad. Bueno, los grandes criterios de preparación para regresar a una apertura generalizada tienen que ver con la protección en el trabajo y la protección en el medio ambiente general, con medidas de salud pública y del trabajo, con la reclasificación de las labores en esenciales y no esenciales para saber cuáles se suspenden primero y cuáles se suspenden después, definir una nueva forma de aprovechamiento de los espacios públicos cuando sean abiertos y de los espacios públicos cuando se encuentran en ambientes cerrados, como por ejemplo un restaurante. Y luego clasificar a la población de acuerdo a su grado de vulnerabilidad, considerando en especial al grupo de los niños, de los escolares. Entonces, miren, aquí tenemos una curva que preparó un profesor de la UNAM, del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, y que estima el comportamiento de los susceptibles. Y ven ustedes al inicio, por allá a principios de marzo, todos eran considerados susceptibles. Y conforme ha ido avanzando la enfermedad COVID-19, este es el caso del Valle de México, el doctor el doctor Cruz y sus modelos estiman que ha ido disminuyendo la cantidad de susceptibles y que para mediados de junio
habremos llegado a por allí del 40%, es decir, habrá 60% de personas que ya no son susceptibles a la infección. Esto es una noticia espléndida porque nos daría mucha confianza. Desafortunadamente ha habido una contradicción. Ante esta estimación optimista de que la proporción de susceptibles pudiera disminuir conforme avanza la afectación de la epidemia, tenemos datos muy distintos que se obtuvieron en España, donde se llevó a cabo una encuesta nacional serológica y se encontró que las proporciones más altas de individuos con anticuerpos se encontraban en Madrid y no exceden el 13% en alguno de los subgrupos. Y que en general en todas las ciudades la proporción de personas con anticuerpos es menor al 10%, lo cual significaría algo muy diferente que esta curva, y es que todavía tendríamos como un 90% de personas susceptibles de contagio y de desarrollar la enfermedad. Hay una espléndida noticia en el escenario que se publicó el 21 de mayo y que es que este laboratorio estableció ya un convenio con la Universidad de Oxford. Ese es uno de los centros que tienen ya una vacuna que potencialmente puede ofrecer protección, y las estimaciones de AstraZeneca son maravillosas. Dicen que para septiembre podrían tener como 1,000,000,000 de dosis ya preparados, listos para su distribución, y aunque se estima que necesitaríamos como 5,000,000,000 de dosis, bueno, pues ya tener en septiembre 1,000,000,000 quiere decir que podríamos ser muy beneficiados por esta vacuna. En paralelo, se publicó esta semana también, bueno, hace casi una semana, los resultados de la prueba inicial de la fase 1 de una vacuna china que está elaborada con base en un virus de ADN que provoca infección y lleva los segmentos del SARS-CoV-2 que son inmunogénicos y que también parece estar dando muy buenos resultados. Ahí no tenemos muchos datos de cómo podría escalarse a nivel de producción industrial y tenerse lista para distribución esta vacuna china, pero sí se ha anunciado en días recientes que entraron en la nueva etapa de experimentación y esperan concluirla en septiembre. Así de que una vez que concluya esa investigación y la evaluación la evaluación de efectividad, perdón, de eficacia de la vacuna china, ya podríamos imaginarnos para cuándo habría disponibilidad de ese inmunógeno. También en la última semana hemos tenido dos decepciones, una gran decepción, que es la relacionada con el manejo de la cloroquina. Tanto la cloroquina como su combinación con acitromicina habían sido vistas con ojos de grandes expectativas. Hubo hace unas semanas la publicación de un pequeño estudio no controlado en Francia que era muy alentador, que mostraba gran mejoría en las personas que recibían la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina, y a raíz de eso se inició un estudio mundial que se enfocó en el manejo de la hidroxicloroquina, y acaba de salir este trabajo que vemos del lado derecho de la pantalla y que nos dice que pues es el momento de suspender la administración de hidroxicloroquina porque no se obtuvo ninguna evidencia de beneficio, pero sí se encontró riesgo entre las personas que reciben la cloroquina por su efecto sobre la conductividad cardíaca y la posibilidad de desarrollo de fibrilaciones. Y la única buena noticia hasta el momento es la relacionada con la utilidad del Remdesivir, que según el trabajo publicado en el New England Journal of Medicine, pues sí nos puede ofrecer un tiempo menor de evolución, pero pues sabemos que se trata de una molécula mucho menos disponible y mucho más cara. Si me permiten pasar algunas conclusiones,
yo diría que el panorama sigue siendo muy incierto y que todavía no estamos en posibilidades de hacer predicciones concretas acerca del momento en el que va a cambiar esta situación en la que nos encontramos. Que la diferenciación geográfica del regreso a las actividades cotidianas podría ser más peligrosa que las ganancias potenciales. ¿Qué quiere decir? Que la apertura nos puede llevar a un brote mucho mayor que el que actualmente estamos viviendo. Que tengamos un escenario en el que el número de casos diarios y el número de muertes diarias aumenta, porque no es cierto que hayamos todavía entrado en una fase de disminución y de control de la COVID en México. Por otra parte, recordando este trabajo que me gustó mucho de Javier Tello, hemos estado incurriendo en un error persistente, que es el de comparar a la COVID-19 con la influenza. Al principio, por ejemplo, en México se dijo, bueno, ya tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica de la influenza y pues lo vamos a utilizar y con este vamos a vigilar a la COVID. Y así como eso, se consideró, por ejemplo, que se podría tratar de una enfermedad que estaba limitada al periodo de frío. Cuando el clima fuese frío, habría un número mayor de casos, pero en tiempos de calor disminuiría la frecuencia de la enfermedad y pues no ha sido así. En los países tropicales han tenido ataques verdaderamente intensos de la enfermedad porque no depende estrictamente de que el clima sea más frío. También en climas cálidos tenemos una gran propagación de COVID, pero insistimos en seguir tratando igual el problema, incluyendo las predicciones. Todo el mundo sabe que se ha dicho que vamos a tener en el otoño otro brote. ¿Por qué? Porque es cuando inicia la temporada de influenza. Es decir, ¿y de dónde sacamos que va a ser hasta ese momento? Pues de que pues, así se comporta la influenza y creemos que va a seguir igual esta enfermedad cuando no es verdad. Entonces, si estos supuestos iniciales debieran ya de haber quedado superados, podríamos entender que este virus no desaparecerá al final de la temporada de frío, ya estamos en la temporada de calor, que el escenario de una inmunidad masiva se ve aún lejano mientras no tengamos la vacuna, que tardaremos mucho tiempo, suponiendo que ya la tuviéramos, en ser vacunados. Porque una cosa es decir, ya tengo un inmunógeno y que sí es eficaz, a tener la posibilidad de disponer de la vacuna y de llegar a cada persona donde quiera que esté para poder hacerle la aplicación. Y finalmente, pues en este escenario decimos, pues no tenemos para cuándo acabe la epidemia. Todo lo que resta del año y el año próximo deberíamos de considerarlos como un periodo en el que estamos en riesgo de enfermar. ¿Y a qué nos puede conducir esta situación? Bueno, pues ya hemos visto en el escenario social expresiones de conflicto, como por ejemplo que algún personal médico ha sido atacado porque se los ven venir y creen que son personas que los pueden contagiar, o enfermos que son acusados de ser un peligro y de estar contagiando a los demás, o cualesquiera otros motivos, la carencia de recursos para la vida cotidiana que pueden derivar en conflictos de carácter social. Entonces debemos de tomar en cuenta que no sabemos cuándo puede acabar la epidemia y anticiparnos a esas circunstancias sociales de riesgo. De aquí en adelante todos vamos a estar desconfiando de los otros cuando salgamos a la calle, cuando vayamos a trabajar, cuando estemos llevando a cabo alguna actividad, la que sea, y pensar que los demás pueden ser quienes nos vienen a contagiar. Y tenemos que romper ese círculo vicioso. Tenemos que entrar en una nueva etapa de la vida cotidiana y debemos darle la oportunidad a la ciencia para que encienda la luz y podamos saber dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias,
Malaquías, yo todavía estoy en disfrutando la charla, pensando sobre lo que acabas de decirnos. Y la verdad, bueno, yo coincido mucho en lo que tú nos has dicho hoy, y esto me lleva a un estado de preocupación y de preocupación en cuanto a que lamentablemente, y no lo digo en un término peyorativo ni mucho menos, lamentablemente la información que a veces tenemos pues no tiene toda la confiabilidad que debería de tener. Frecuentemente se mezcla entre lo que es la razón y la ciencia con, con la, con la opinión publicitaria o politiquera, ni siquiera la política, y esto nos hace estar de tal manera que tu charla viene en mi caso, hablo como oyente de esta charla, pues me viene a poner en la misma línea que yo ya estaba, es decir, con ciertas inquietudes y pensando que esto va para más largo. Sí. Y oírlo de ti, y oírlo sustentado de esa manera, con análisis claros y honestos y científicos, etcétera, pues confirma mucho lo que nosotros como ciudadanos y como personas debemos hacer con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, es decir, cómo podemos aportar para poder controlar esta situación mejor, es decir, independientemente de lo que se dicte, qué es lo que nosotros debemos hacer. No sé, seguramente vas a tener un montón de preguntas. Ahí quien lleva el control es Isaac. No sé, Isaac, si hay más preguntas. Listo Ah, para muchas platicarla. gracias, Malaquías. Muchísimas gracias. Yo disfruté mucho de tu charla. Bueno, las puede abrir directamente, doctor López. Ok. ¿Cuál es el chat? No, El tema, preguntas y respuestas. A ver. Constancias acerca de la inmunidad postinfección. Ah, perfecto. Sí, eso no lo abordé. Bueno, miren, en donde dice preguntas y respuestas, sí, este es es un donde tema muy tenemos, bueno, las de interesante. relacionadas con las constancias ya mencioné yo la Sí, información sí, desde pero ese vamos momento. a tocar el tema de la inmunidad. Eso es muy Miren, interesante. a mí desde el principio me llamó la atención que, bueno, pues si estamos hablando de un virus, deberíamos de esperar que se desarrolle una condición de inmunidad suficientemente buena como para que una persona diga, ya pasé por esto y tengo un periodo de gracia. Cuando estábamos obstinados en comparar a este virus con el de la influenza, una de las cosas que se empezaron a decir fue que, pues siendo un virus de RNA, iba a cambiar igual de rápido que el virus de la influenza y que a lo mejor íbamos a estar en este escenario de cuando tuviéramos una vacuna, repetirla cada año. Después tuve la oportunidad de platicar con el doctor Antonio Lascano, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, este profesor universitario que es realmente una figura muy, muy notable, un biólogo evolucionista muy destacado. Y entonces él decía, no, dice, yo creo que vamos a ver algo distinto. El coronavirus es un virus muy grande comparado con los demás y tiene características especiales. Hay una molécula que se encarga de verificar el copiado. Cuando se está reproduciendo el virus en la célula, esta molécula elimina aquellas copias que tienen errores y mantienen bastante constante el virus. Entonces dije, bueno, pues eso es un comentario muy optimista. Ojalá que no estén apareciendo muchos cambios. Después empezó a entrar en el escenario internacional la discusión de que habían ido apareciendo nuevos linajes del virus. Y se llegó a hablar incluso de 3 linajes, el chino, un europeo y otro americano. Y después se estableció una discusión entre el doctor Lascano, el doctor Carlos Arias del Instituto de Biotecnología, dos figuras muy destacadas, y la síntesis de todas esas discusiones
y del análisis que ellos dos llevaron adelante, es que no hay variaciones significativas. O sea, sí ha habido variantes del virus que han ido apareciendo que tienen por ahí alguna molécula distinta, ¿no? Que hay pequeños cambios, pero esos cambios no los han afectado en ningún sentido. Tiene exactamente la misma capacidad de ataque y se puede considerar como el mismo virus que se vio originalmente en Wuhan. Y esto lo que quiere decir, traducido en términos prácticos, es que la inmunidad no solo existe, sino que debe durar más tiempo. Y yo diría que en las últimas 2 semanas es cuando ya se ha puesto atención al problema de la inmunidad. Y bueno, ahora ya podría yo creer que está bien claro y se va aceptando plenamente el hecho de que sí hay inmunidad, que la inmunidad consiste en la producción, como debería de haber sido considerado desde el principio, de IgMs y de IgGs. Y que la aparición de las IgMs, pues como es esperado, se iniciaría alrededor del 5º día posterior a la infección, pero que las IgGs van a aparecer hasta después de 10 días en adelante. Y que depende del nivel que alcancen, el nivel de protección que puede tener una persona. ¿En qué se puede traducir por el momento? Bueno, yo no sé si han oído hablar de los pasaportes inmunológicos. Es decir, una persona que tenga una prueba de anticuerpos positiva se puede considerar inmune y, por ejemplo, ha habido quienes dicen, pues ya se puede subir un avión y puede viajar porque ya no es susceptible. Y entonces tienen un gran privilegio. Otra de las traducciones muy importantes, pues es la de tratar de cuantificar los niveles de anticuerpos y derivar de ello la opción de separar plasma y utilizarlo como tratamiento para otros pacientes, el del suero hiperinmune, ¿no? Y nos podría llevar a producir inmunoglobulinas que sean hiperinmunes y que nos den la posibilidad de fortalecer el tratamiento de pacientes y todas las posibilidades fantásticas de la inmunología. Entonces, creo en síntesis que ya entendemos mejor la inmunología relacionada con el SARS-CoV-2 y que en breve vamos a poder aprovecharla más. Creo yo que en México nos estamos tardando demasiado en entender la utilidad que tendría una encuesta serológica que nos permita saber cómo andan las proporciones de personas con anticuerpos y cuál es la variación que tiene una región con respecto a otra en términos de la susceptibilidad probable de su población. Imaginen ustedes que dijésemos, bueno, Sinaloa, ¿no? Tuvo una muy fuerte epidemia y ya está en una etapa avanzada. ¿Qué proporción de las personas tienen allí anticuerpos? ¿Y qué posibilidad hay o qué riesgo tiene un ciudadano común y corriente de salir a la calle y contagiarse? Cuando ya hay muchas personas con anticuerpos, pues ya la enfermedad va a tener dificultades para mantenerse. Las cadenas de infección se tienen que reducir y las probabilidades de infección también. En cambio, otros lugares donde encontrásemos niveles muy bajos de anticuerpos, diría, pues aquí ten mucho cuidado porque la mayoría de la gente es susceptible, se puede contagiar y te puede contagiar si tú entras en contacto con ellos, que fue el escenario por el cual en marzo empezamos el cierre de todas las actividades sociales. Entonces, a mí me fascina esta idea de la inmunidad y creo que debe de ser un instrumento clave para las próximas semanas y meses. Luego, a ver, tengo duda del modelo o persona R0, no lo escuché muy bien. Bueno, el tema del R0 se refiere a cuántas personas se contagian a partir de la primera. Entonces, cuando todos son susceptibles, la primera persona se consideró que podía contagiar y producir como 500 casos en un mes. Pero deberíamos de entender, aunque cuesta mucho trabajo, que una vez que una persona contagia a esos 500, no necesariamente cada uno de los 500 contagia a otros 500. Y la razón es que si se contagiaron a partir de uno, del primero, es porque con ese uno tienen contacto.
Vamos a suponer que son familiares o que son compañeros de trabajo o lo que sea y que son contactos ocasionales. Y entonces sí pudo contagiarse a partir del primero, pero una vez que se contagió, le va a regresar el contagio al primero. Y si ese primero ya se hizo inmune, pues ya ese contagio no va a dar ningún resultado adverso. Solamente cuando entre en contacto con otros que están fuera de la primera red es cuando va a producir contagios. Pero así se van agotando las redes. Y llega un momento en el que quedan muchos por contagiar, pero ya no se contagian porque no son contactos habituales de las personas que están diseminando el virus. Entonces, ¿cómo se contagia uno a partir de personas totalmente desconocidas? Pues, por ejemplo, en el transporte público. Y allí podríamos dar origen a nuevos casos, entrar en nuevas redes y a partir de una persona se puede establecer otra vez un R0 que dé origen a 500 casos o más, pero en muchos casos ya el contagiarse y el estar infectado ya no da origen a otro. Entonces, cuando el R0 adquiere el valor 1, quiere decir que ya no se está transmitiendo la enfermedad. Tiene que ser mayor a 1 para que la enfermedad esté activamente siendo transmitida. Es una consideración que tiene mayor valor, yo diría, para el desarrollo de los modelos matemáticos, no para la actividad cotidiana de, por ejemplo, nosotros los médicos. ¿Qué otra? ¿Qué tan efectivo es el alcohol en gel como método de protección? Hay otra intervención ahí de... ¿Cuál? En la de los restaurantes. Que habla sobre los académicos de la UNAM. Ah, claro. Bueno, se dijo hace unos días en la prensa que la UNAM estaba en posibilidades de establecer en un pedazo de la Facultad de Veterinaria de Ciudad Universitaria un laboratorio que se dedicara a la búsqueda de alguna vacuna. Sí es cierto, se está empezando a trabajar en un grupo encabezado por el Instituto de Biotecnología que tiene su sede acá en Cuernavaca, para configurar, invitar a varios académicos a tratar de desarrollar una propuesta de vacuna. Como ustedes saben, hay muchas líneas de posibilidad, entre ellas la de identificar un segmento del virus, que en esta imagen que les había puesto yo al principio, ahí está la configuración, es como un corte sagital del virus y nos muestra todas las moléculas que tiene que pudieran ser aprovechadas para desarrollo de inmunógenos. Todo el mundo se ha enfocado a la que llaman proteína spike, que era la que se veía en la parte baja de la figura y que es la que se considera más inmunogénica, pero en realidad se podría tomar cualquier segmento del virus que se considere capaz de desarrollar anticuerpos y que se piense que esos anticuerpos podrían bloquear la unión del virus con las células humanas. No entiendo por dónde podrían enfocarse este grupo de académicos de la UNAM, pero sí han recibido la encomienda de tratar de proponer un desarrollo de vacuna en México. Yo creo que ahí sí, para que vean ustedes, desafortunadamente en México, en lugar de fortalecerse, se fue debilitando la capacidad de trabajar en el campo del desarrollo de vacunas. Hace décadas teníamos un laboratorio de virología por el casco de Santo Tomás del Politécnico, el Instituto Nacional de Virología, donde se había llegado incluso a tener y a poder utilizar directamente la tecnología de cultivo de células, que es en mi opinión, es una de las mejores maneras de avanzar en el desarrollo de un inmunógeno, tener células humanas y en esas células, en esos cultivos celulares, estar probando los potenciales inmunógenos. Pero esa capacidad se perdió. Tal vez algunos de ustedes recuerden que teníamos una vacuna contra sarampión que se llamaba la Edmondson Zagreb, porque precisamente esta línea celular había sido traída a México del Instituto Zagreb de la entonces Yugoslavia, y después cuando se inició la guerra civil allá en Yugoslavia y se dividieron,
México era el único lugar que tenía esa tecnología de la traída del Instituto Zagreb, que era el cultivo de células humanas. Pero pues se perdió, se desmanteló este laboratorio cuando se crearon estructuras como la actual empresa Birmex y se volvió parte de esa empresa. Y Birmex la tomó más por el lado de comprar productos ya elaborados y revenderlos. Es una empresa que tenía la posibilidad de, siendo dueña de un mercado cautivo, donde todas las instituciones públicas les tenían que comprar, pues nada más le compraba a un precio un poco más bajo a los productores internacionales y le revendía a los nacionales y se fue perdiendo esta capacidad. Entonces, en las universidades, en este caso la UNAM, sí se puede dedicar personal a reactivar esta línea de investigación y de desarrollo, pero yo creo que va a tomar tiempo, porque prácticamente estamos arrancando desde cero. Luego, a ver qué más. Comenté que se está realizando la vacuna Oxford con Astra. Bueno, pues esa ya la comenté. Es posible que... Y había la referencia a la política de salud. ¿De qué? ¿De la vacuna? Perdón, no le entendí. ¿Cuál quieren que aborde? Por ejemplo, está esta de la segunda prueba a un paciente positivo. No, hablaba uno de los participantes de que parecía una situación contradictoria. ¿Cuál, perdón, doctor? Puedes seguir contestando conforme vayan llegando. Bueno, ok. Y dice, ¿por qué se empiezan a abrir restaurantes y centros sociales primero antes de los centros escolares? Bueno, yo diría que en esta llamada nueva normalidad deberíamos de tener una actitud muy cautelosa, incluso de diseñar experimentos para ver cómo funcionan. Es decir, si por ejemplo vamos a referirnos a los restaurantes, se dijera vamos a dejar que operen ciertos restaurantes en un área geográfica, vamos a ver qué tanto eso produce la aparición de casos. Si se están produciendo nuevos casos allí, pues quiere decir que hay cadenas de transmisión que están llegando hasta esos ámbitos y a las personas que acuden a ellos. Y entonces, pues eso es una llamada de atención para distanciarlos de nuevo y tratar de evitar estos casos. De las escuelas, yo creo que debemos de tomar en consideración dos vertientes. La primera, que los niños siempre debemos de protegerlos. En todo lo posible, ya hemos visto que no es cierto que a los niños no les pasa nada. Existe la posibilidad de cuadros inflamatorios muy severos en los niños y aunque sea una posibilidad remota, pues no hay ninguna necesidad de ponerlos en peligro. Pero la otra es que los niños, si fuera cierto que sí lo es, aparentemente que en general van a cursar la enfermedad sin grandes consecuencias, sí pueden ser portadores y llevar el contagio hacia sus casas, a sus familias y en especial a las personas que les puede ir peor, que somos los mayores de 50 años. Entonces, creo yo que el niño puede actuar como un vector donde a veces pasa la enfermedad sin que nos demos cuenta, es un portador asintomático, pero que contagia a los demás en su vivienda. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos, no exponerlos y no dejar que estén funcionando como vectores para el contagio hacia el interior de sus viviendas. Miren, llevamos más de 2 meses que han sido muy difíciles por estar confinados en nuestra vivienda, muchos de nosotros, tratando de contener el peligro de enfermar.
y si de pronto reiniciamos las actividades sin precaución, todo ese ahorro se va a perder. Nos ahorramos esos casos por tener a la gente dentro de su casa, pero pues de pronto salen y todos se exponen. Y a eso me refería durante la presentación, diciendo que de pronto podríamos tener un pico mucho más alto, mucho más fuerte, porque todas esas personas de pronto son llevadas a un escenario de exposición al contagio. Ahora, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la mejor prueba de laboratorio para establecer el diagnóstico? Bueno, pues esa es la misma prueba, es la prueba de PCR. Ahora, hay diferentes insumos para llevar a cabo la prueba de PCR. Se ha dicho que lo mejor es seguir el protocolo de Berlín. Y lo que quiere decir es que en Berlín hubo un laboratorio que muy tempranamente, cuando los chinos compartieron el genoma viral, desarrolló un reactivo que permitía reconocer la presencia del virus, que es un segmento del virus, y lo estandarizó y lo empezó a ofrecer para los demás. Entonces, eso es lo que se conoce como el protocolo Berlín, que es seguir esa, digamos que esa receta de cocina para identificar el virus en las personas que tienen signos y síntomas. Y esa prueba pues no se ha mejorado. En Estados Unidos se propuso otra molécula que se puede usar como insumo para PCR y ha habido otras más que se han producido en otros lugares. En el caso de México se consiguieron los reactivos apegados a este llamado protocolo de Berlín, pero en cantidad limitada, que en parte creo que es la explicación de por qué solamente el INDRE era el lugar donde se podían llevar a cabo las pruebas, y poco a poco se ha ido abriendo. Y se pueden empezar a usar ya diferentes moléculas, no necesariamente la misma, siempre y cuando las pruebas que conduce el INDRE sean coincidentes con los resultados de otros laboratorios. Así se empezaron a abrir laboratorios públicos en cada entidad federativa y también a certificar laboratorios clínicos privados también en diferentes lugares. Entonces esa prueba sigue allí. Se ha hablado también de la posibilidad de desarrollar kits en los cuales también se busca el ARN viral, pero se pueden hacer incluso a nivel domiciliario. Se pone durante unos minutos una muestra tomada por raspado de la mucosa a incubar y después de eso reacciona este kit y nos dice si hay presencia de material genético viral. Esas pruebas son mucho menos sensibles y específicas que la prueba normal que se hace en los laboratorios estandarizados. Entonces el riesgo está pues en los falsos negativos, porque si tenemos personas que teniendo el virus salen negativos en esa prueba y se confían, van a generalizar la infección por donde quiera que vayan. Bueno, ¿qué otra quisieran que tratemos? Preguntan sobre la ivermectina, doctor. Bueno, miren, la de ivermectina fue un trabajo publicado por un grupo de Australia que en laboratorio in vitro demostró que había la posibilidad de inactivar al virus agregando ivermectina, lo cual no quiere decir que en una persona tomando ivermectina se va a neutralizar la posibilidad de que el virus infecte las células humanas. Sin embargo, ante la carencia de opciones, se empezó a hacer lo que se llama uso humanitario. Es decir, si les podemos dar ivermectina sin efectos adversos obvios, pues vamos a dárselo porque a lo mejor les sirve de algo. Yo no he visto salir todavía algún resultado de ivermectina equivalente a lo que mostré de hidroxiquinoleína. Inicialmente los dos productos se empezaron a utilizar asumiendo que a lo mejor servían de algo mientras no hubiera evidencia de que provocan perjuicio. Entonces no he visto ni evidencia de que perjudique la administración de ivermectina, ni evidencia muy clara de que pues dé buenos resultados en el manejo de los pacientes. Entiendo que hay una institución pública que está manejando
la ivermectina como tratamiento rutinario, llamémosle así, y otra gran institución pública que ha estado manejando la hidroxiquinoleína. Hasta donde yo sé, se va a suspender ya el manejo de la hidroxiquinoleína a raíz de la publicación reciente, y pues lo único que queda como opción es la ivermectina, que pues yo no sé si más bien es como un sedante para nosotros los que tenemos la responsabilidad de dar tratamiento o como un beneficio clínico para el paciente. Ok, gracias. También preguntan sobre la vacuna de transferón que elaboró el Instituto Politécnico Nacional y como posible tratamiento para el COVID-19. Miren, pues ¿qué les voy a decir? En México somos muy dados a decir que alguien ya desarrolló un tratamiento. En una entrevista de periódico ayer me preguntaban mi opinión acerca de alguien que en Chapingo dice que tiene, ¿qué era? Déjenme ver qué era. Era un tratamiento homeopático y que decía que era efectivo para la resolución de la COVID, ¿no? Y entonces diciendo, bueno, pues, ¿con base en qué dices ese tipo de cosas? Suena sensato suponer que un interferón pudiera tener utilidad clínica, pero suena un poco distante pensar que porque a alguien le parece lógico, realmente funcione. Yo no conozco resultados de prueba experimental de esta vacuna que dice haber desarrollado este grupo del Politécnico Nacional, ni ninguna otra que se haya desarrollado en México, ni ningún tratamiento adicional que haya dado hasta el momento resultados científicamente válidos. Ok, gracias. Y también preguntan sobre si existen reportes de hiperinmunidad postinfección en niños. Bueno, eso fue lo que se dijo con estos niños, creo que fue precisamente del área de Nueva York, en el que tuvieron una respuesta inflamatoria generalizada y que no sabemos si se puede atribuir a hiperinmunidad. Yo creo que clínicamente pues es factible, pero no está muy claramente demostrado que ese haya sido el caso y que esté directamente vinculado a COVID. Lo que decía el informe, si mal no recuerdo al leerlo, fue que en estos niños se había buscado anticuerpos y estaban presentes. Y entonces dice, bueno, pues sí, quiere decir que ya habían tenido contacto con el virus, que habían desarrollado inmunidad, pero no necesariamente que el nivel de inmunidad o la forma de respuesta inmune haya sido la que originó el estado de inflamación que detectaron en estos niños. Entonces, creo que de la observación a la atribución hay un camino todavía largo y no podemos todavía llegar a muchas conclusiones. Ok. Hay otra pregunta que dice, con el fin de saber si una persona asintomática es portadora de la enfermedad o no, si en algún momento habrá pruebas rápidas disponibles para toda la población. Bueno, esas serían las pruebas que comentaba de búsqueda de fragmentos virales, pero implementarlas de forma masiva lo veo muy complicado, porque, por ejemplo, a cada niño a la entrada de la escuela estar todos los días tomándole un hisopado, pues me parece que es algo que sería muy costoso, muy complicado y probablemente daría mucha reacción adversa social. No creo que los papás estuvieran muy felices después de 2 o 3 días de que le están rascando la nariz al niño, ¿no? Y la prueba pues tiene una sensibilidad todavía muy, muy baja y pues quién sabe qué nos podría dar. La que podría servir es la de anticuerpos para utilizarla como tamizaje. Y como mencionaba yo antes, decir, bueno, pues este ya tiene anticuerpos positivos y por lo tanto podemos asumir que pues ya está protegido. No sabemos por cuánto tiempo, pero sí que está protegido en el corto plazo. Pero pues de nuevo es una técnica que es complicada y es costosa. Hay una prueba que tiene más alta sensibilidad y una especificidad casi perfecta, pero pues yo supongo que es la que está en mayor nivel de demanda en el mundo y no sé qué tan factible es conseguirla y menos tenerla, distribuirla por todas partes y poder utilizarla
como un mecanismo de tamizaje. Luego dice retirar garrafones de agua que hay en las escuelas. Bueno, uno debe de desconfiar de todos los objetos que son tocados y que probablemente sean contaminados por quienes tengan el virus. Entonces, si en una escuela o en una oficina van y manipulan los garrafones de agua para servirse, para despacharse, personas que traigan el virus en las manos o que vayan y estén hablando y no tengan protección y contaminen a partir de gotitas de saliva, pues el garrafón en sí yo creo que no tendría, o sea, el agua más bien en sí no tendría un gran problema. Lo que no sé es si se puede estar limpiando, por ejemplo, con trapitos impregnados de agua clorada o con agua clorada que es secada inmediatamente después con paños de papel y que eviten que otra persona llegue y toque el mismo objeto y allí se pesque el contagio. Bueno, no sé, ¿alguna otra que quieran ustedes que... Quizás podríamos tratar de abundar un poco en el concepto de nueva normalidad. Preguntaban también sobre cuál era la media de pruebas del PCR realizadas por casos sospechosos en México y su interpretación, digamos, real, ¿no? Fíjese que no tengo datos acerca de la repetición de pruebas de PCR. En el caso de China, se llegaron a estar haciendo repetidamente pruebas de PCR en los mismos pacientes para tratar de establecer hasta cuántos días después del arranque se negativizaban y cómo evolucionaba la carga viral durante los días en los que el paciente es clínicamente caso de la enfermedad. Pero en México, yo creo que debe de ser muy baja la posibilidad de estar repitiendo pruebas de PCR. Depende de dónde se encuentre el paciente, pero si esa ha sido la gran queja y que México se encuentra casi en la cola de los países que hacen menos pruebas de PCR para la búsqueda de la enfermedad, pues difícilmente podemos darnos el lujo de estar repitiendo la prueba de PCR durante la enfermedad para saber cuándo se negativizan los pacientes. Yo he escuchado de varios hospitales públicos de la Ciudad de México con los que de repente platico con colegas que están allí, que tienen problemas incluso para la primera prueba. Un día se me ocurrió que revisáramos el censo diario de pacientes, tenían como 70 en un hospital y de los 70, 50 no se les había tomado ni siquiera la primera muestra. Entonces pensar en que se les estaba repitiendo para saber cuándo se negativizan, pues me parecía demasiado improbable. No sé la respuesta, la experiencia que hayan tenido, si alguien quisiera comentarla. Y también si tienen alguna experiencia en el manejo de plasma de personas que ya resolvieron la infección. Este fue el motivo por el que se prohibieron en México las pruebas hace 2 semanas, porque le querían cerrar el protocolo al hospital inglés, el que tenía el doctor Moreno en curso, y estaba tomando muestras, pero él no las estaba procesando. Lo que dijeron es tomaban la muestra y las mandaban a Rochester para que fueran examinadas en Clínica Mayo. ¿Por qué? Porque lo que importa es que haya altos niveles de anticuerpos, no nada más que haya anticuerpos. Y no sabemos cuándo una persona hace altos niveles de inmunidad y cuándo la persona no hace altos niveles de inmunidad, porque los que sirven pues, son los que más inmunidad desarrollaron, ¿no? Y esos son los donadores potenciales de plasma que queremos tener para ofrecerle tratamiento a otras personas.
Hay una pregunta que dice que si la permanencia de los síntomas tiene relación con el periodo de contagiosidad. Y bueno, pues creo yo que se ha visto en diferentes lugares que hay pacientes que tienen periodos más largos de liberación del virus, es decir, que siguen siendo potencialmente contagiosos después de 7 días de tener la enfermedad, pero las cargas virales sí van cambiando. Y solamente en pacientes que mantienen altas cargas virales se puede pensar que tengan una mayor contagiosidad. No, el común de los pacientes tiende a bajar las cargas virales después de como 5 días de haber padecido la enfermedad. No sé si alguien me pueda corregir con eso, por favor. Otra dice que si el remdesivir puede ser un buen fármaco para posibles curas o avances. Bueno, pues ya es un buen fármaco para la actualidad. Cuando se tiene y cuando se puede ofrecer el remdesivir, lo que dice la literatura, este trabajo que presenté, es que el periodo de expresión clínica de la enfermedad se puede recortar hasta en un 30%. Es decir, que en lugar de permanecer, digamos, 10 días, se acorte a 7 días la estancia hospitalaria. Y pues eso es una muy buena noticia. Otra más dice que si los académicos de la UNAM u otras universidades se han acercado a las autoridades sanitarias federales para informar acerca de la situación. Sí. Por lo menos yo formo parte de un grupo que fue creado por la Rectoría aquí en la UNAM y que se llama la Comisión para Atender la Emergencia del Coronavirus. De ese grupo, por lo menos 2 de los miembros participan en grupos que creó la Secretaría de Salud Federal para análisis y discusión de aspectos relacionados, por ejemplo, a la implementación de las tecnologías diagnósticas y sobre los criterios generales de aproximación al control de la epidemia. ¿Alguna otra que quieran que toquemos? Hay una que se refiere a que cuando la curva ya esté francamente aplanada y si podemos levantar la cuarentena al 100%, yo lo que les diría es, sí, Había diga. la pregunta sobre si la permanencia de los síntomas está en relación. ¿Cuál, perdón? La de la señora América Ortiz, que hablaba sobre la permanencia de los síntomas, si está en relación al periodo de contagiosidad. Mientras el paciente siga sintomático, sigue contagiando. Bueno, en general, creo yo que un paciente ya no es sintomático después de 10 días de la enfermedad, a menos de que se trate de un caso grave, en cuyo caso no va a estar en general en su domicilio, sino va a estar en un hospital. Y es lo que hace rato yo comentaba, que conforme pasa el tiempo, va disminuyendo la carga viral en general. Cuando la carga viral se mantiene alta, sí, la persona sigue siendo contagiosa, aparentemente, pero en general no está en su domicilio. Entonces, que los síntomas sean correlación del contagio, creo yo que sí. Justo cuando están teniendo, por ejemplo, estornudos o tosiendo, pues están expeliendo el virus hacia el ambiente, hacia su entorno. Una buena noticia, y la recuperó la OMS, es que trataron de buscar en el aire de los cuartos donde han estado confinados pacientes de COVID la posibilidad de rescatar el virus con estas aspiradoras de aire, del aire ambiental, tratar de ver si aparecían virus en el aparato que está aspirando el aire y los resultados fueron negativos. Entonces concluyen que el virus cae muy rápido, que no se queda flotando mucho tiempo en el ambiente y que además ahí vi una
interpretación de personas expertas en física del aire, de las corrientes de aire, que decían que además el virus, en lugar de tener la tendencia a depositarse sobre la ropa o sobre la cara o el cuerpo de las personas que están presentes cerca de un enfermo, tiende a irse hacia otra parte, porque hay una muy compleja dinámica cuando nos movemos del viento que hace que por su tamaño las partículas tiendan a alejarse, no a caer y depositarse sobre nosotros, sobre nuestra ropa, etcétera. Que la velocidad con la que se mueven los seres humanos es tal que es repelente, digamos, de estas partículas. ¿Algo más? Malaquías, algunas reflexiones sobre esta normalidad o nueva normalidad. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos aporta? Bueno, a mí me parece que Hay una pregunta de por qué se tratan de la misma manera todos los estados de la República. ¿por qué se tratan de la misma manera? ¿Con respecto a la normalidad? ¿O con respecto a qué? No, no la encuentro, doctor, perdón. ¿Quién es la persona que la presenta? En cuanto a su manejo epidemiológico, Bueno, mire, yo creo que ese es un error. Y yo creo que ahí es donde la federación podría mostrar una mayor sensibilidad y una mayor apertura. es la pregunta de la señora Mónica Ivette Murga Herrera. A ver. Murga Herrera. No la encuentro. Pero bueno, estaba empezando a decir que yo creo que eso sí es un error. O sea, México es un país muy grande, es un país que tiene una enorme variabilidad de lugar a lugar y que debería de manejarse consecuentemente de manera, digamos que específica, cada lugar. Y eso debería de estar en manos de las personas que se encuentran en ese lugar. Es decir, por ejemplo, Jalisco debe ser manejado por los que están allá, Puebla debe ser manejado por los que están allá, Sonora también, y así sucesivamente, y no un mismo manejo y una misma visión para todas las regiones. Yo creo que hay variaciones importantes en las costumbres, en las condiciones de vida, en las actividades cotidianas que deben de ser tomadas en cuenta, pero que desde el nivel central se pierde esa visión. Y al desarrollar un algo igual o decir que todos deben de hacer las cosas de la misma manera, pues creo yo que se pueden perder oportunidades de mejora. Estaba yo escuchando por la mañana, creo que fue la Secretaría de Gobernación, que decía que todos deben aceptar y utilizar el semáforo que se está proponiendo para toda la República. Y entonces dice uno, bueno, si vemos el semáforo federal, a mí en lo personal me pareció confuso, no me pareció claro. El que les presenté aquí fue el semáforo que presentó el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal. Entonces, me parece a mí que se debería de tener una flexibilidad mayor para que, para que en cada lugar se fortalezcan las acciones de la manera que resulte más adecuada y que nos dé un mejor nivel de consenso social. La nueva normalidad debe de ser, en mi opinión, el producto de un consenso social, no el producto de una imposición.
Claro. Y creo yo que desde el nivel central tienden a ser más impositivas las propuestas que consensuales. Dicho de otra manera, yo soy partidario de la descentralización de a de veras. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo.